Buenos días a todos. Vamos a empezar hoy con la actividad académica con la doctora Daniela, que nos va a hablar de disfunción lútea. Se encuentra también acá la doctora Susana, asesora de la charla. Al final hacemos las preguntas y los comentarios. Bueno, bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es María Daniela Gil, residente de tercer año. La charla que traigo para el día de hoy se titula Disfunción lútea, mito, diagnóstico real o sobretratamiento. Y de antemano le agradezco a mis asesoras, las doctoras Mariana Velázquez y la doctora Susana Salazar, quienes son ginecólogas especialistas en reproducción humana, por el acompañamiento durante la preparación de la charla. Bueno, la motivación de este tema y de esta charla es la pregunta de por qué será que unos ciclos logran el embarazo y por qué será que otros no. Y este es un estudio de corte de 32 mujeres comparando sus propios ciclos entre ciclos de concepción comparado con ciclos de no concepción. Vemos que en la gráfica de la izquierda se muestran los niveles de estrógeno y en la gráfica de la derecha se muestran los niveles de progesterona, tomando como punto de referencia el día de la ovulación o el día lúteo cero. Encontramos que en los ciclos de concepción se reportaron niveles sostenidos más altos tanto de estrógeno como de progesterona hacia la ventana de implantación y que en los ciclos de concepción hubo elevación más rápida de progesterona tras la ovulación, lo que quiere decir que cuando en la fase lútea la respuesta endocrina es insuficiente, pues no se va a generar de la misma manera la concepción. Y bueno, ¿qué pasa si una mujer logra la concepción, pero la función endocrina no se mantiene? Este es un estudio experimental clínico donde se estudiaron 12 mujeres en el primer trimestre del embarazo. A todas ellas se les realizó extirpación total del tejido lúteo. En el grupo uno se retiró en la gestación temprana hacia la semana 7, más o menos 2 días, y en el grupo 2 se retiró hacia el final del primer trimestre, entre las 9 y 10 semanas, y midieron secuencialmente los niveles de progesterona en plasma. Veamos que el primer grupo, desde que solo pasó un día de retirar el cuerpo lúteo, la hormona cayó a menos de la mitad y esta caída fue progresiva, de modo que antes del día 6 de la cirugía, el 100% de las pacientes perdió el embarazo, mientras que en el segundo grupo la progesterona cayó también un poco después de la cirugía, pero luego volvió a aumentar sus valores, de modo que el 100% de las pacientes mantuvieron el embarazo, es decir, que así las mujeres logran la concepción pero la función endocrina no se mantiene, especialmente durante la gestación temprana, definitivamente vamos a perder el embarazo. Em, entonces, una fase lútea insuficiente o disfuncional va a abarcar todo un espectro clínico donde la literatura nos ha descrito que va desde sangrado premenstrual y ciclos menstruales más cortos, también abarca el espectro de infertilidad o subfertilidad y también la pérdida del embarazo en el primer trimestre. Entonces, el hecho es que llevamos más de 70 años diagnosticando y tratando el defecto de la fase lútea. Sin embargo, hoy en día las principales sociedades científicas, como la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, admite que no tenemos una prueba estándar de oro para definirla, es decir, que estamos ante una entidad clínica que todavía no logramos definir con exactitud. Y nos surge una pregunta y es si estamos realmente tratando a nuestras pacientes o estamos tratando nuestra propia incertidumbre acerca de la patología. El objetivo del día de hoy es que analicemos cuándo la fase lútea efectivamente va a requerir un soporte y si esta es una necesidad terapéutica que está basada en la evidencia o un sobretratamiento que viene pues como favorecido por un mito diagnóstico. Entonces, para comenzar, es indispensable que hablemos primero de la fisiopatología normal del ciclo reproductivo femenino y para entender el ciclo es importante resaltar que se habla tanto del ciclo ovárico como del ciclo menstrual o endometrial. El ciclo ovárico se va a componer de todos los eventos foliculares que me van a llevar ese folículo primordial hasta la ovulación, mientras que el ciclo endometrial se va a tratar de todos los eventos endometriales que van desde la fase proliferativa hasta la fase secretora. El ciclo ovárico se va a dividir en tres fases, que son la folicular, la ovulatoria y la lútea, y la primera y la última van a coincidir respectivamente con la fase proliferativa y secretora del endometrio. Vamos a ver que en la fase proliferativa, el estradiol
estimula la proliferación del endometrio, preparándolo para una posible implantación, y en la fase secretora, la progesterona secretada por el cuerpo lúteo va a inducir la diferenciación del endometrio hacia un estado secretor óptimo para la implantación embrionaria como tal, y pues si no hay implantación, la caída de la progesterona y el estradiol va a provocar ya la descamación del endometrio funcional, que se va a manifestar pues como el sangrado menstrual. Sobre la fase folicular del ciclo ovárico, recordemos que el folículo que logra ser seleccionado va a requerir una selección previa de 2 a 3 ciclos mediante el estímulo de FSH, que es el que lo va a lograr rescatar de la atresia por un proceso llamado reclutamiento folicular. Vamos a tener entonces que un folículo primordial se convierte en uno preantral desarrollando capas múltiples de células de la teca y células de la granulosa. Las células de la granulosa van a tener los receptores de FSH y es donde los andrógenos provenientes de la teca se van a convertir en estrógenos mediante la enzima aromatasa. Posteriormente, el folículo antral, por influencia de los estrógenos y la FSH, va a acumular líquido folicular y se presenta un pico de estrógenos que va a alcanzarse entre 24 a 36 horas antes, previo a la ovulación, junto con el pico de LH que se da posterior, llevan a la ruptura del folículo y finalmente a la ovulación. Y dentro de los cambios que sufre el folículo antes de la ruptura, se encuentra el incremento de las inclusiones lipídicas, la vacuolización, eso le va a dar un pigmento que llamamos luteína y ahí vamos a formar como tal el cuerpo lúteo. Y vamos a pasar entonces a la fase lútea que se va a dividir en 3 etapas. La primera es la luteinización temprana, que se va a caracterizar porque hay una intensa angiogénesis mediada por el factor de crecimiento endotelial vascular, y el crecimiento de nuevos vasos controlados por la angiopoyetina 1. Aquí comienza el aumento de la secreción de progesterona, aunque son niveles bajos, y la LH va a permanecer elevada para permitir la diferenciación celular y la esteroidogénesis. Posteriormente, la fase lútea media es cuando el cuerpo lúteo va a alcanzar su máxima funcionalidad, tamaño, vascularización, va a tener un pico hacia el día 6 a 8 posovulación y va a ser el pico máximo de la progesterona y en menor medida de estradiol e inhibina A. La progesterona va a inducir, como ya vimos, la transformación secretora del endometrio, es decir, que haya desidualización del estroma, que se desarrollen las arterias espirales y que haya cambios glandulares que son críticos para que pueda haber una adecuada implantación. Y luego la fase lutea tardía o luteólisis, vamos a ver que en ausencia de embarazo, hacia el día 9 a 11 posovulatorio, va a iniciar esa regresión del cuerpo lúteo mediada por disminución del factor de crecimiento del endotelio vascular, por la angiopoyetina 1 y pues la disminución de estos, y al haber disminución de progesterona y estradiol, pues se presentará la menstruación. El éxito de la fase lútea va a depender de un protagonista químico que es la progesterona, pero ¿qué es exactamente? La progesterona es una hormona esteroide sintetizada a partir del colesterol que es fundamental en la función reproductiva, pero también en la regulación endocrina como tal. Es precursor de cortisol, aldosterona, estradiol y testosterona que van a tener efecto en diversos sistemas del cuerpo como el sistema nervioso central, el sistema inmunológico, el sistema vascular y el tracto gastrointestinal y por ende pues también será responsable de la homeostasis sistémica normal. Y la abreviamos como P4 porque en su estructura química va a poseer un doble enlace en la posición 4 del anillo principal. Específicamente en la función reproductiva es esencial para que haya transformación como tal de secretora del endometrio, porque lo prepara para la implantación, pero para la misma implantación también es necesaria y para que se forme la placenta y para que el embarazo como tal se pueda mantener. Si ocurre la implantación, la secreción de HCG por el tropoblasto me va a rescatar el cuerpo lúteo y durante las primeras 7 a 9 semanas de embarazo, casi toda la progesterona materna es producida por las células de la granulosa del cuerpo lúteo. Y posteriormente, la producción se va a transferir a la placenta durante el resto del embarazo. Sabemos entonces que el pico de LH es el desencadenante fisiológico de la ovulación y de la luteinización de las células de la granulosa, y este pico va a permitir que se produzca un aumento de la progesterona después de la ovulación en un ciclo ovulatorio espontáneo, pero además la misma secreción de progesterona posteriormente va a depender tanto de la secreción pulsátil de LH durante la fase lútea como de ese mismo pico. Vamos a ver que los niveles de progesterona alcanzan su máximo pico más o menos hacia el día 6 a 8 después de la ovulación
que viene a ser la ventana de implantación, y la duración típica de la fase lútea viene a ser de 12 a 14 días, pero digamos que la variación puede abarcar un espectro que va desde los 11 hasta los 17 días. Y si no se genera el pico de LH, no se va a producir la ovulación, no se va a formar el cuerpo lúteo, no se va a aumentar fisiológicamente la progesterona posovulatoria. Ya revisamos que se requiere definitivamente progesterona para un embarazo normal, entonces uno podría asumir que debería haber una concentración umbral de progesterona sérica necesaria para que ese embarazo se establezca y se mantenga. Sin embargo, como ya vimos, su naturaleza pulsátil hace que no haya sido posible definir una concentración umbral normal máxima, mínima o promedio para la progesterona en ciclos naturales. Tenemos que los valores de progesterona oscilan entre 5 a 40 nanogramos por mililitro durante periodos cortos de tiempo, y la fluctuación es tan alta que puede estar fluctuando hasta 8 veces en 90 minutos en mujeres con ovulación normal en respuesta a los pulsos de LH, lo que dificulta que pues interpretar en todo sentido una medición única aleatoria. Lo que sí hemos podido establecer es que una progesterona lútea mayor de 3 nanogramos por mililitros nos va a indicar una ovulación. Una vez revisado en detalle cómo funciona la fase lútea, cuáles son sus intermediarios, nos preguntamos pues qué es la disfunción lútea. Primero, hablando un poquito de historia, los primeros reportes y presunciones teóricas sobre la deficiencia de la fase lútea los encontramos reportados hacia la década de 1940, 1950. Posteriormente, em, encontramos estudios clínicos y observacionales entre 1950 y 1970, donde se exploró la relación entre los niveles bajos de progesterona en la fase lútea y los desenlaces reproductivos adversos. Y desde los años 1970 en adelante empezamos a usar biopsias endometriales y determinaciones hormonales para definir y estudiar la insuficiencia lútea en el contexto de infertilidad y abortos a repetición. Sin embargo, hacia el año 2000 entramos a un punto de inflexión, porque a partir de ahí los estudios posteriores demostraron que muchas mujeres que estaban sanas y que eran fértiles presentaban variaciones en la fase lútea sin que esto afectara su capacidad reproductiva, y que los métodos diagnósticos carecían de sensibilidad y especificidad adecuada para identificar a los verdaderos casos patológicos. Entonces, la disfunción lútea, que también la conocemos como defecto o deficiencia de la fase lútea, se define como una insuficiencia en la producción o acción de las hormonas ováricas, que principalmente será la progesterona, durante la fase lútea, que me va a impedir el desarrollo adecuado de un endometrio secretor funcional y puede comprometer la implantación y el mantenimiento temprano del embarazo. Sin embargo, pues su contribución exacta como causa de infertilidad y pérdida recurrente del embarazo sigue siendo objeto de controversia, pero lo vamos a revisar en la charla. Entonces, ¿por qué se puede ver esta insuficiencia en la función de progesterona? Podría ser o porque la progesterona no está durando lo suficiente, o porque no hay niveles adecuados de progesterona, o porque hay una resistencia como tal a esa progesterona. Fisiopatológicamente, ¿cómo sucede? Resulta que hay varios mecanismos por los cuales esta disfunción lútea va a afectar el desarrollo endometrial. Lo primero es que alteraciones en la fase folicular, como niveles bajos de FSH, niveles bajos de estradiol o una alteración en la relación FSH-LH, me causan alteración en la fase folicular, al igual que una pulsatilidad normal de LH y FSH, que hace que los estrógenos y la progesterona estén disminuidos y me afecte como tal pues el llegar a esa fase lútea. Y alternativamente, la disfunción lútea también se puede desarrollar como una respuesta endometrial inadecuada a los niveles hormonales de em, progesterona, lo que lo podríamos denominar como una especie de resistencia a la progesterona. Y cuando esto sucede, pues el problema no es como tal ni la cantidad ni la duración de la exposición a la progesterona. También se ha reportado disfunción de fase lútea idiopática, pero no se ha encontrado que esta última cause infertilidad. Y también existen condiciones patológicas que van a afectar la hormona liberadora de gonadotropina y la pulsatilidad como tal de la LH, que pues va a perjudicar el desarrollo folicular, ocasiona una fase lútea corta o insuficiente, y en última instancia pues no se va a poder desarrollar el endometrio como debería hacerlo normalmente. A nivel del hipotálamo podríamos tener amenorrea hipotalámica y podríamos tener hiperprolactinemia, que per se inhibe la GnRH, o disfunción tiroidea, por ejemplo en casos de hipotiroidismo, porque la TRH estimula las células lactotropas que causan la hiperprolactinemia, y eso causa pues como la alteración del eje completo.
A nivel del sistema reproductivo, la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, la estimulación ovárica y la terapia de reproducción asistida también pueden causar disfunción lútea. Los trastornos alimentarios, el ejercicio excesivo, la pérdida de peso significativa, el estrés y la obesidad. También el déficit de 21 hidroxilasa, ya sea no diagnosticado o tratado inadecuadamente, y el mismo envejecimiento también. Y estas son cosas que tenemos que tener presentes a la hora de enfocar a una paciente en la que estamos sospechando la patología. Entonces, ¿cómo la vamos a diagnosticar? No existe un consenso universal en la práctica clínica, sin embargo, tradicionalmente, pues el diagnóstico clínico se ha definido como una fase lútea menor de 10 días, aunque pues esta definición vamos a ver que es arbitraria, todavía no está validada, y además tenemos apoyo diagnóstico con biopsia endometrial, con niveles séricos de progesterona, con marcadores moleculares, sin embargo, pues no han demostrado suficiente sensibilidad o especificidad. Sobre el diagnóstico clínico, sabemos que monitorear la duración de la fase lútea y la temperatura basal del cuerpo o la detección del pico urinario de LH puede confirmar una ovulación normal y una fase lútea adecuada, que ya sabemos que normalmente dura 14 días con una variación entre 11 y 17 días. Y una fase lútea corta se ha definido como un intervalo em, eh, de menos de 9 a 11 días desde el pico de la LH hasta el inicio del flujo menstrual. Sin embargo, como esto es un rango, esto va a dificultar la evaluación de la literatura a la hora de evaluar resultados, para que lo tengamos en cuenta. Y la otra cosa es que se ha reportado que hasta el 13% de los ciclos ovulatorios van a tener una fase lútea menor de 10 días. Y con respecto a la duración de la fase lútea y cómo se relaciona con la fertilidad, este es un estudio de corte prospectivo de tiempo hasta el embarazo, donde precisamente el objetivo de ellos era evaluar el impacto de una fase lútea en la fecundidad, una fase lútea corta en la fecundidad. Se incluyeron en el análisis 1.635 ciclos de 284 mujeres y encontraron que el 18% de los ciclos tuvieron una duración de fase lútea menor de 12 días. Y en esta gráfica, donde el eje X va a representar los ciclos de intento que van del número 1 al número 12, y en el eje Y la probabilidad estimada del embarazo, vemos que la línea violeta va a representar a las mujeres con una duración de fase lútea corta y la línea azul va a representar a las mujeres con fase lútea normal. Vemos que más o menos hasta el mes 5 a 6 ambas líneas se encuentran separadas de manera significativa. Sin embargo, al llegar al mes 12, ambas líneas se acercan y la diferencia deja de ser significativa. Es decir, si bien las mujeres con una fase lútea corta tuvieron menos probabilidades de concebir desde el mes posterior, más o menos hasta el mes 5 o 6, hacia el mes 12, pues no fue menor la tasa de fertilidad, es decir, que no aumentó el riesgo de infertilidad clínica a los 12 meses de búsqueda. Sobre el diagnóstico mediante los niveles de progesterona, recordemos que tenemos un pico que va desde el día 6 a 8 posterior a la ovulación y que oscila entre 5 a 40. Y que, aunque sabemos que un nivel de progesterona mayor de 3 nanogramos por mililitro en pues, lútea es indicativo de ovulación, tener una ovulación no significa tener una fase lútea adecuada. Por ahora, pues ninguna concentración sérica mínima de progesterona va a definir una función lútea normal o fértil. Entonces llegamos a nuestro primer dilema diagnóstico. Vamos a usar clínica, vamos a usar laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Este es un estudio prospectivo publicado en el 2014, donde se realizó el seguimiento de 259 mujeres que se encontraban entre los 18 a los 44 años durante hasta 2 ciclos menstruales. Su objetivo fue evaluar la prevalencia y la superposición de los criterios diagnósticos de disfunción lútea entre disfunción lútea clínica, definida como una fase lútea menor a 10 días de duración, y disfunción lútea bioquímica, definida como progesterona lútea menor o igual a 5 nanogramos por mililitros. En este diagrama de Venn, donde se analizaron en total 463 ciclos de mujeres que tuvieron una menstruación normal, encontraron 41 ciclos, es decir, 8,9% con disfunción lútea clínica, 39 ciclos, es decir, 8,4% con disfunción lútea bioquímica y solamente 20 ciclos, o sea, 4,3% que cumplieron ambos criterios, es decir, 4,3% es un número demasiado bajo. Eso quiere decir que 95,7% de los ciclos con algún tipo de disfunción lútea solo habrían sido detectados por uno de los dos métodos, pero no por ambos. Y para términos prácticos, un solo criterio no va a ser suficiente para un diagnóstico preciso. Cuando a las pacientes con disfunción lútea clínica y bioquímica se les realizó medición de LH y FSH,
se encontró que la disfunción lútea clínica, pero no la bioquímica, se asoció con niveles más bajos de LH y FSH en todas las fases del ciclo de manera estadísticamente significativa, después de ajustar por edad, raza, porcentaje de grasa corporal, lo que nos lleva a pensar que pareciera que la disfunción lútea clínica sea un trastorno como tal del eje hipotálamo hipófisis ovario que puede afectar como tal la foliculogénesis. Y por otro lado, encontraron que en los ciclos ovulatorios normales, los niveles de progesterona lútea menores a 5 se presentaron en 8,4% y los valores menores a 10 se presentaron en un 31,3% de veces. Por tanto, no es posible que diagnostiquemos una disfunción del cuerpo lúteo utilizando un único nivel de progesterona. Em, de acuerdo a esto, con respecto al diagnóstico relacionado con los niveles de progesterona, lo que algunos estudios han sugerido es que el mejor marcador de la producción de progesterona en la fase lútea sería midiendo la progesterona sérica diariamente durante la fase lútea y sumando los valores para producir un valor de progesterona integrado. Un valor de progesterona en la fase lútea integrado menor a 80 va a representar el percentil 10 inferior de todos los ciclos y se ha propuesto como prueba diagnóstica para la disfunción de fase lútea. Sin embargo, pues tomar pruebas séricas diarias es poco práctico. Entonces, la otra sugerencia es tomar 3 valores diarios de progesterona obtenidos entre los días 5 a 9 de la fase lútea y si estos totalizan menos de 30 nanogramos por mililitro, también se ha propuesto como criterio diagnóstico alternativo de la disfunción de la fase lútea. Y tengamos en cuenta que aunque los niveles de progesterona lútea agrupados pueden reflejar mejor la producción general de esta, no han sido validados clínicamente y pueden ser clínicamente poco prácticos hasta ahora. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar sabiendo todo lo anterior? En el estudio que les mostré encontraron algo muy interesante, es que casi que el 100% de las pacientes con disfunción lútea clínica también tenían un valor de progesterona lútea menor a 10 nanogramos por mililitro en la mitad de la fase lútea. Entonces la propuesta es que hagamos una prueba combinada, que sería la duración del ciclo con una medida de progesterona en la mitad de la fase lútea. Tener en cuenta que pues esto requiere validación, esto solamente es como una propuesta que salió a partir de ese estudio. Y ahora, ¿cómo vamos a relacionar la disfunción de la fase lútea con la fertilidad? Sobre los niveles de progesterona y su aplicación clínica, este es un estudio retrospectivo que analizó 3.674 mujeres en el primer trimestre del embarazo con riesgo de embarazo ectópico, comparando los niveles de progesterona sérica única con el desenlace del embarazo, es decir, embarazo ectópico, embarazo viable o aborto espontáneo, y encontraron que las pacientes que tenían un valor de progesterona menor a 5, solo un 0,16% tuvieron un embarazo viable, mientras que hubo una tasa de aborto espontáneo del 85%. Y cuando comparamos con las pacientes que tenían un valor de progesterona por encima de 20, la tasa de pérdida disminuyó a un 7,7% y 88,7% de las pacientes tuvo un embarazo viable. Sin embargo, en una revisión sistemática y metaanálisis publicado en 2016, mucho más adelante de ese primer estudio que les mostré, lo que querían era determinar la precisión diagnóstica de diversos marcadores bioquímicos como la progesterona, la HCG, el estradiol, el CA 125 para predecir el desenlace de la gestación en mujeres con amenaza de aborto, pero con viabilidad fetal confirmada. Y encontraron que la progesterona sérica tiene una sensibilidad muy baja, solamente hay un 30% y un LR negativo de 0,81, es decir, demasiado cercano a 1, y los autores pues clasifican para ellos pues que la progesterona es un marcador que no es útil para predecir si el embarazo será exitoso o si terminará en pérdida, y en resumen de lo que acabamos de revisar, los datos actuales presentan inconsistencias cuando se trata de establecer una asociación clínica definitiva entre la disfunción de la fase lútea y la pérdida del embarazo. De manera histórica, como tal, las anomalías de la maduración del endometrio habían considerado como un estándar de oro para diagnosticar la disfunción lútea. El diagnóstico mediante biopsia se basaba en la apariencia microscópica tradicional del desarrollo endometrial en la fase lútea. Y ya sea que el origen del retraso en la maduración sea o porque falló la secreción hormonal o porque hubo un defecto intrínseco del endometrio, se cree que el resultado pues va a comprometer la implantación y el desarrollo temprano de la placenta. Sin embargo, la implantación no solamente está asociada con la morfología, también está relacionada con muchos factores más allá.
los niveles de receptores de esteroides, las proteínas estructurales, los factores de crecimiento, las citoquinas y algo que son los pinópodos, que son protuberancias en la membrana de las células endometriales que van a aparecer solo en la ventana de implantación. Y con respecto a la biopsia, pues es muy importante que tengamos en cuenta que la biopsia es una toma de un pedacito del endometrio, ¿cierto? Entonces, la maduración puede que difiera en varias secciones del endometrio porque no se madura todo exactamente al mismo tiempo y que una sola biopsia pues no va a permitir evaluar el desarrollo endometrial global. Esto quiere decir que definir los criterios clínicamente aplicables para el desarrollo endometrial normal es complejo y va a estar en constante evolución. Y la otra cosa es qué tan subjetiva es una biopsia y qué tanta variabilidad hay en la datación histológica. Este es un estudio prospectivo donde seleccionaron láminas de biopsia endometrial de 82 mujeres fértiles y 83 mujeres infértiles y tres expertos patólogos realizaron una evaluación ciega para asignar un día del ciclo a cada muestra para evaluar la concordancia entre los patólogos según el estado de fertilidad, si era fértil o infértil, y el momento de la biopsia, si estaba en la fase lútea media, es decir, entre el día 21 o 22, y si estaba en la fase lútea tardía, es decir, día 26 o 27. Ellos midieron la fiabilidad de sus biopsias mediante el ICC, que es el coeficiente de correlación interclase, y básicamente, como los números que usaron es, uno significa que los patólogos tenían un acuerdo perfecto entre ellos y menos de 0,6 significaba un desacuerdo importante. Vemos que el nivel de acuerdo más bajo, con un ICC de 0,65, se presentó en mujeres infértiles donde en la fase lútea media, es decir, día 21 o 22, es decir, justo cuando más la necesitamos, que es el día de la ventana de implantación en las mujeres infértiles, ¿cierto? Em, que es el periodo donde el endometrio tiene que estar más receptivo para que el blastocisto se pueda ir y pueda comenzar como tal la gestación. Y por otro lado, qué tan precisa es la biopsia endometrial para evaluar como tal el día del ciclo. Este es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico cuyo objetivo fue determinar si realizar una biopsia endometrial puede discriminar como tal entre mujeres fértiles con fertilidad probada, es decir, reciente, es decir, concebir y dar a luz en los últimos 2 años, y mujeres infértiles, es decir, que no lograron el embarazo en los últimos 12 meses sin usar protección y teniendo una pareja estable. Ellos lograron evaluar 619 mujeres de 12 centros clínicos en Estados Unidos que estaban entre los 20 y los 39 años, con ciclos menstruales regulares y que no estuvieran recibiendo el tratamiento hormonal. Como vemos en el diseño del estudio, se utilizó la aleatorización en ambos grupos, fértiles e infértiles, para realizar la biopsia endometrial en dos momentos críticos, la fase lútea media y la fase lútea tardía, y el día del ciclo lo precisaron mediante la detección del pico de LH en la orina para todas. Lo primero que valoran fue la variación que hubo entre la fecha cronológica e histológica de la biopsia, teniendo en cuenta que para este estudio una variación de hasta 2 días entre esas fechas representaba un margen de error que era aceptable. Entonces, en la fase lútea media, es decir, la ventana de implantación, se encontró que en mujeres fértiles el 49,4% presentó un endometrio fuera de fase y en mujeres infértiles el 43,2% presentó un endometrio fuera de fase y las diferencias entre ellas no fueron estadísticamente significativas, es decir, que la biopsia no discrimina. Uno de cada dos mujeres presentan un endometrio fuera de fase, lo que demuestra que este hallazgo es una variante como tal normal y no una variante patológica. Y por otro lado, al analizar la variación entre la fecha cronológica y histológica ya en la fase lútea tardía, encontraron que el 35,3% de las mujeres fértiles tuvieron un desfase comparado con un 23% de mujeres infértiles, lo cual de hecho resulta contradictorio porque está diciendo que existe más desfase en las mujeres fértiles que en las mujeres infértiles, y esto nos confirma pues que la biopsia endometrial por sí sola carece de validez para evaluar el día del ciclo y por ende determinar si existe o no disfunción de la fase lútea. Y además, cuando analizaron la curva ROC para evaluar la capacidad de la biopsia endometrial para distinguir entre mujeres fértiles e infértiles, donde el eje lleva a representar la sensibilidad, el eje X la especificidad, se obtuvo un valor de área bajo la curva de 0,54 para la fase lútea media y de 0,58 para la fase lútea tardía. Es decir, que la biopsia endometrial no es precisa para discriminar una mujer fértil y una infértil, y de hecho tiene prácticamente la misma precisión que lanzar una moneda al aire para discriminar si una mujer es fértil o infértil. Y aquí hay otra pregunta muy importante y es cómo se relaciona la disfunción lútea con la pérdida recurrente del embarazo.
En este estudio prospectivo aleatorizado con 110 mujeres que tuvieron 3 pérdidas o más, se evaluó si normalizar la función folicular lútea mediante un manejo preconcepcional con citrato de clomifeno, con gonadotropina menopáusica, con gonadotropina coriónica humana o progesterona, mejoraba el pronóstico gestacional. El objetivo fue alcanzar niveles fisiológicos de progesterona de por lo menos 21 nanogramos por mililitro y encontraron que la normalización de la función lútea ascendió la tasa de nacidos vivos a un 93% comparado con 56% de placebo. Y las pérdidas gestacionales cayeron a 7% comparado con 44% del grupo placebo. Todo esto con significancia estadística. Esto demuestra que optimizar el entorno endocrino antes de la concepción es determinante para el éxito de un embarazo en pacientes con pérdida recurrente. A pesar de estos hallazgos, las revisiones sistemáticas, las opiniones de expertos subrayan que la disfunción de la fase lútea es un factor plausible y potencialmente tratable en la fisiopatología de la pérdida recurrente del embarazo, pero no hemos encontrado todavía una relación estrictamente concluyente. Con respecto al tratamiento, entonces, a falta de un diagnóstico certero y resultados superpuestos para la mayoría de las pruebas entre las mujeres fértiles e infértiles, no nos sorprende que falten datos de calidad para el tratamiento como tal de la patología. El abordaje se debe centrar entonces primero en la identificación y la corrección de causas subyacentes. Y si no encontramos una causa corregible, el tratamiento será empírico. Se ha descrito la suplementación con progesterona y ha sido ampliamente utilizada, especialmente en ciclos de reproducción asistida, donde ha demostrado mejorar los resultados reproductivos. Y otros tratamientos propuestos incluyen el citrato de clomifeno, las gonadotropinas, la gonadotropina coriónica humana. Sin embargo, los datos han sido insuficientes para respaldar como tal su uso específico en la disfunción lútea. Sobre la progesterona en disfunción lútea y su uso basado en evidencia o en empirismo, sabemos pues que la progesterona tiene diferentes vías de administración, la tenemos vía oral, vía vaginal, vía intramuscular. Sabemos que es beneficiosa después de diversos tratamientos terapéuticos para la infertilidad. Sin embargo, no existe evidencia ni que sea beneficiosa para la fertilidad en ciclos naturales, ni que sea beneficiosa para el tratamiento como tal de la disfunción lútea. Entonces, ¿por qué la utilizamos? Este es un estudio de corte observacional donde se le realizó a las pacientes un seguimiento largo, de hasta 8 años. Y su objetivo fue evaluar la eficacia de la administración de progesterona micronizada vaginal iniciada de forma temprana en la fase lútea para mejorar las tasas de éxito del embarazo en mujeres con historia de pérdida recurrente del embarazo de causa inexplicable, es decir, 2 o más pérdidas consecutivas antes de la semana 10. A las participantes se les administró de 100 a 200 miligramos de progesterona vaginal cada 12 horas, comenzando 3 días después del pico de la hormona luteinizante, y se les calificó según la expresión de la ciclina E en el endometrio. ¿Qué es la ciclina E? Es un marcador de maduración lútea. En un endometrio normal debe estar presente al inicio del ciclo, pero debe desaparecer al final del ciclo en el núcleo de las células glandulares después de la ovulación gracias a la acción de progesterona. Es decir, que su ausencia sería un indicador del endometrio secretor, y por eso es que lo usaron aquí. Entonces les muestro arriba cómo se ve la expresión normal de la ciclina E y abajo cómo se ve la expresión anormal de la ciclina E. Este estudio es muy interesante porque ellos utilizaron a las pacientes como su propio control histórico y encontraron que en el grupo con ciclina E anormal, la tasa de nacido vivo saltó desde un 6% antes de usar progesterona a un 69,1% tras el tratamiento con la progesterona. Y de hecho, en el grupo con ciclina E normal, el uso de progesterona también demostró una mejoría significativa en la tasa de nacidos vivos, no tan significativa como el primer grupo, pero igual fue significativa. Y lo que quiere decir que en teoría la progesterona vaginal es capaz de rescatar algo de la receptividad endometrial, siendo especialmente efectiva cuando existe una alteración molecular previa en la maduración del endometrio. Sin embargo, en los estudios posteriores se dice que los hallazgos de este estudio no fueron reproducibles. En 2016 y en el 2020 se publicaron estos grandes ensayos que son, digamos, puntos de referencia sobre el uso de progesterona en abortos recurrentes y el uso de progesterona en aborto espontáneo, respectivamente. Ambos fueron multicéntricos, aleatorizados y controlados con placebo, y después de aleatorizar ambos casos, las mujeres recibieron
suplemento de progesterona 200 miligramos vaginal 2 veces al día. En el grupo de pérdida recurrente del embarazo, el suplemento inició tras la prueba de embarazo positiva y en el grupo de mujeres con sangrado vaginal, pues el suplemento inició cuando empezaron a sangrar. Em, ¿Qué pasa? Cuando comparamos estos resultados de estos estudios con el estudio que les mostré previamente, la literatura dice que los hallazgos del estudio previo no son reproducibles, pero es que no iniciaron la suplementación de progesterona en el mismo momento, o sea, en realidad no son comparables, y pues el inicio de progesterona en estos dos últimos ensayos fue potencialmente demasiado tarde. Para estos dos estudios no encontraron diferencia significativa en usar una progesterona ni en la tasa de nacidos vivos, ni en la tasa de parto exitoso mayor de 34 semanas. Pero es importante resaltar que en ninguno de los dos estudios informaron eventos adversos, incluyendo preeclampsia o feto pequeño paragestacional. En un metaanálisis publicado más adelante en 2021, donde se estudiaron 4.090 mujeres en el primer trimestre del embarazo con amenaza de aborto y se comparó el uso de progesterona micronizada vaginal versus placebo en cuanto a la tasa de nacido vivo, encontraron que en las mujeres que presentan sangrado pero no han tenido abortos previos, el uso de progesterona micronizada vaginal no tiene una diferencia significativa. Em, pero en las mujeres con sangrado y al menos un aborto previo, la progesterona sí mejora las tasas de nacido vivo de manera significativa. Y en otro metaanálisis de 2024, o sea, mucho más reciente, publicado en la revista científica oficial de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la revista Escandinava, em, se estudiaron también mujeres en el primer trimestre del embarazo con amenaza de aborto recurrente, y se comparó no solo el uso de progesterona micronizada, sino de diferentes tipos de progesterona, es decir, dihidrogesterona, progesterona micronizada vaginal y oral y progesterona inyectable comparado con placebo, también en cuanto a la tasa de nacido vivo. Y nuevamente se encontró que en mujeres con al menos un aborto previo, el uso de progestágenos sí mejoró significativamente la tasa de nacido vivo. No se obtuvieron resultados significativos en mujeres sin antecedente de pérdida a favor de la progesterona, pero pues tengamos en cuenta que este límite inferior está muy cerca del 1 del intervalo de confianza. Eso significa que aunque el tratamiento nos podría ayudar en este tipo de pacientes, pues el impacto no va a ser masivo para todas las pacientes. Entonces, en resumen, no hemos podido establecer de manera efectiva la asociación clara entre la disfunción lútea y la pérdida recurrente del embarazo. Los datos que tenemos sobre suplementar con progesterona, la pérdida recurrente del embarazo, pues siguen siendo contradictorios y faltan a ensayos controlados aleatorizados sobre el uso de progesterona en mujeres con disfunción lútea, pues porque no ha habido como un consenso como tal en el diagnóstico para poder empezar a hacer estudios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la propuesta del abordaje con lo que tenemos hasta ahora? La idea es que en una mujer que tenga menstruaciones irregulares o con antecedentes de ciclos menstruales cortos y antecedente de infertilidad, pérdida gestacional temprana aislada, pérdida recurrente del embarazo, lo más importante es que podamos abordar y corregir primero otras afecciones subyacentes que puedan ser factores contribuyentes como la obesidad, el hipotiroidismo, todas las condiciones que mencionamos ahorita. En el tratamiento de parejas con pérdida recurrente del embarazo, debemos buscar y abordar etiologías alternativas que pueden incluir alteraciones genéticas, alteraciones anatómicas, alteraciones infecciosas o hormonales. En caso de que logremos descartar todo eso, podríamos estar ante una presunta disfunción de la fase lútea. Y en ese caso, pues lo que sabemos hasta ahora y lo que está recomendado hasta ahora es que iniciemos el tratamiento empírico con progesterona. Y para llevar a casa, me parece muy importante resaltar que la variabilidad no es la norma, es la norma y no es la excepción. Hay niveles distintos de progesterona entre un mes y otro y son normales en una mujer sana. Por tanto, esta fluctuación no es una enfermedad, sino que es la flexibilidad propia de nuestro sistema biológico que es dinámico y que se va a adaptar a cada ciclo. La mitad de las mujeres fértiles van a tener fases lúteas imperfectas. El 50% de las mujeres que se embarazan sin problemas van a tener una fase lútea que se sale del estándar de normalidad. Esto nos indica que hasta el momento no contamos con criterios diagnósticos que reflejen la verdadera realidad de la relación de la fertilidad humana y la disfunción lútea. La idea es que sigamos investigando al respecto. Y un ciclo imperfecto no es igual a un sistema fallido, y es muy importante que diferenciemos entre una variante biológica y una deficiencia real.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela. Vamos a aprovechar que tenemos acá a una asesora presente y una asesora también está virtual para que nos dé los comentarios. Bueno, Dani, primero pues felicitarte. Pienso que es una excelente charla. Yo estoy aquí, caí en paracaídas, realmente la asesora, la que se debe llevar los créditos es Mariana Velázquez, pero Mari tuvo que viajar a Apartador una jornada de INSER, entonces por eso no pudo estar acompañándonos. Entonces, bueno, vine yo en representación de ella. Yo siento que este tema es una camisa de 11 varas, porque es que no hay una claridad o un consenso desde la definición. A ver, habla de una claridad, un consenso desde la definición. Ahí. Y entonces se vuelve muy controversial desde el principio. Adicionalmente, los estudios tampoco favorecen mucho el uso de la progesterona como suplemento. Entonces, digamos que por eso pienso que es una camisa de 11 varas. Lo otro es que tenemos que saber diferenciar las pacientes. Uno es una paciente que está en una consulta preconcepcional o está en su búsqueda de embarazo y yo me pesqué que tiene una progesterona bajita con una insuficiencia en la fase lútea. Entonces empieza la pregunta, ¿le voy a suplementar o no progesterona? Una paciente que no tenga pérdidas, que no tenga spotting, que no tenga nada. Entonces esa es como el primer escenario. El segundo, el escenario de una paciente con infertilidad. Ojo, nosotros como especialistas en reproducción no le pedimos progesterona a todas nuestras pacientes. Digamos que uno desde la anamnesis empieza como a buscar si de pronto ameritan o no un estudio de progesterona. ¿En quiénes? Pacientes con spotting, con ciclos cortos, con antecedentes de pérdida recurrente, pacientes que sospeche de pronto un síndrome ovario poliquístico, pero ustedes saben que requiere 2 de 3, entonces tiene un ovario de aspecto multifolicular, no tiene isocismo y tiene ciclos regulares. Hay pacientes que tienen ciclos regulares, son escasas, pero pueden no estar ovulando adecuadamente, entonces en ellas también pedimos una progesterona. Y lo tercero, el escenario de la paciente de pérdida recurrente, que recuerden que la definición de pérdida recurrente ya cambió, ya no son 3 o más abortos, sino a partir de 2 abortos ya consideramos que es una pérdida recurrente. Entonces, valdría la pena mirar en quién de ellas amerita o no ponerles progesterona. Ahora, la verdad es que si yo pesqué la paciente que está buscando embarazo y le encontré una progesterona ovulatoria, o sea, por encima de 3, pero por debajo de 10, así la evidencia no me diga mucho, yo sí le pondría progesterona, sí la suplementaría con progesterona. No quisiera que llegara a tener infertilidad o que llegara a perder un bebé, pues porque de pronto no se la puse a tiempo. Y por 200 miligramos de progesterona en la noche. Entonces, sí, más vale como un metido a tiempo, ¿cierto? Pero definitivamente la evidencia es muy compleja y no siempre juega a favor de nosotros. En pérdida recurrente, los pacientes de nosotros siempre van con suplemento de progesterona, con 400 miligramos de progesterona. Y distinto es las pacientes que van a terapia de reproducción desde baja hasta alta complejidad, que a todas se les da soporte de fase lútea a diferentes dosis. Es distinto una paciente que tenga una inducción de ovulación a una paciente que tenga una fertilización in vitro, le vaya a transferir un embrión descongelado y que se haga un ciclo artificial, o sea, que no tiene cuerpo lúteo. Entonces las dosis claramente van a ser muy distintas. Incluso acá en Colombia, a pesar de que las manejamos con progesterona, las manejamos muy distintos. Por ejemplo, en Estados Unidos no les falta sino bañarlas en progesterona, les ponen óvulos, intramuscular, o sea, les ponen demasiadas dosis muy, muy, muy altas. Entonces sí diferimos un poquito, pues también, por ejemplo, de los americanos por el lado. En quién la mandan, pues en quién deberíamos medir un nivel de progesterona, como les dije, pacientes con spotting, con ciclos cortos, pacientes con pérdida recurrente, pero no está indicada pues en toda paciente con infertilidad. No sé si tengan pues alguna duda, algo más. ¿Alguien acá que tenga alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien de los que está conectados?
¿Quiere hacer alguna pregunta a alguien de los que está conectados? Bueno, entonces damos por finalizada la charla. Daniela, muchas gracias por tu revisión tan completa, tan aportante, pues yo creo que para todos los que hacen obstetricia. Perdón, algo importante, y es cómo la vamos a enviar. Vemos muchos pacientes que les mandan progesterona oral y realmente no está indicado, idealmente progesterona vaginal, ¿listo? La oral no se absorbe bien, les causa muchos efectos secundarios, entonces idealmente progesterona vaginal. Bueno, vaginal. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Daniela.